Estamos hoy dedicando todo el programa a Chile como ejemplo para toda la región, con la colaboración de Lucía Danmer, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, experta en seguridad pública y miembro del Wilson Center. Lucía, cuando nos íbamos a la pausa, empezábamos a hablar un poquito pues de las coordenadas, o yo quería un poco que profundizáramos en las coordenadas de lo que es común a este activismo ciudadano que estamos viendo en muchos lugares de la región. ¿Dónde dirías tú que hay que poner ahí un poco el foco de lo que es principal, de lo que es prioritario y esencial? A ver, yo te diría que hay que pensar en tres elementos fundamentales de la protesta hoy día en América Latina. La primera es que es una protesta novedosa, en el sentido que no tiene ni a los partidos políticos, ni a las identificaciones ideológicas, ni a los sindicatos como actores organizantes de las mismas. Entonces, no es que uno tenga un diálogo con algún líder con el que pueda, entre comillas, resolver el pedido, lo cual lo hace mucho más complejo para el mundo de la élite política y económica. Lo segundo, que es muy relevante, es que es una salida de una situación de frustración, de una sensación de discriminación, de una sensación que el Estado no es justo para todos, que existe clase A y clase B entre los ciudadanos, y eso genera múltiples agendas, desde la agenda feminista, la agenda de los pueblos originarios, la agenda de la política pública, la agenda económica, finalmente en algunos países incluso la agenda constitucional. Y tercero, es que este es un movimiento donde efectivamente uno enfrenta una ciudadanía global, como bien se llama tu programa, ¿cierto? La globalidad de las agendas, la globalidad de las respuestas, lo instantáneo de los mensajes, instala una nueva forma de cómo se organizan, de cómo salen a la calle, de cómo se manifiestan, de cómo graban la respuesta policial. Y por eso es que sabemos de tantos hechos de brutalidad policial, porque los jóvenes que están en las manifestaciones utilizan sus celulares como mecanismo de explicación de lo que está pasando. Y en ese sentido también estos tres elementos ponen en jaque, si no en jaque mate, a la élite política que estaba acostumbrada a una forma muy distinta de enfrentar Sí. el uso del espacio público. Ese aspecto que mencionas de la globalidad, de la interconexión, de la comunicación es importantísimo porque aunque sean motivos distintos, me da a mí la impresión de que existe un poco la solidaridad o la apreciación de decir, oye, coincidimos como sociedad, como ciudadanos en la insatisfacción que tienen estos ciudadanos de un país a muchos, muchos, muchos kilómetros, pero que nos lleva un poco a un tipo de activismo social muy parecido que luego, como dices tú muy bien, coincide en temas muchas veces raciales, de inequidad, de corrupción, de fuerza excesiva, de cómo se controlan incluso esas manifestaciones de civilidad. Es también así, ¿no? ¿Te parece que esa es una buena descripción de lo que está sucediendo? Sin duda, y uno empieza a ver cómo en redes sociales que eran utilizadas para pasar el rato, como TikTok, como Instagram, al final los jóvenes, jóvenes que nunca habían estado politizados porque desde niños les enseñaron que la política era una mala palabra, empiezan a tener contenidos políticos, no en el sentido ideológico de antaño, sino en el sentido de que todo aquello que es personal finalmente es político, ¿no? Reclamando por sus propias agendas, que son agendas de cambio climático, que son agendas de futuro, creo yo. Y en ese futuro, el rol del Estado latinoamericano tiene que cambiar. Ya no podemos seguir, lamentable para algunos, pero yo creo que ya no podemos seguir con esta idea de un Estado absolutamente anémico, que espera que los ciudadanos solo salgan adelante, porque por más que seamos todos grandes emprendedores, la pandemia requiere Estado musculoso, que pueda hacerse cargo no solamente de los más vulnerados, sino de toda la población. Y creo que estamos, no solamente las protestas, sino las protestas sumadas a la pandemia, deberían de reconfigurar en algún sentido la orgánica de lo que entendemos los movimientos sociales y las élites políticas y económicas, lo que entendemos es el rol del Estado. Está
Claro, porque la pandemia está muy bien que la traigas continuamente porque ha subrayado, ha iluminado, ha dado relieve a todos estos movimientos, haciendo todavía mucho más evidente la situación. Tenemos poquísimo tiempo en este bloque, pero de una forma rápida, lo que está pasando en distintos países, Perú, Guatemala, tal, ¿dónde crees que ahí tenemos que poner, si hay que hacer alguna prioridad? Que la verdad es que todos los países son prioritarios, pero ¿dónde hay que poner ahora mismo el foco? A ver, lo primero que te diría es que tanto en Guatemala como lo que pasó en Perú y en Chile reconoce que el rol del Estado puede aumentar la violencia o puede disminuirla. Y hay que poner el foco en no responder a las marchas o a las manifestaciones con violencia policial, porque ahí es donde la situación termina en incendios, saqueos, y todo tipo de violencia, digamos, incontrolable. Es necesario volver a politizar el debate y ese es un gran desafío para todos los políticos de la región, pero especialmente te diría en aquellos países que van a ser peor golpeados por la pandemia.